audiciones están bien hechas. Cada vez se trabaja mejor, sí. Claro. Y ahí hay una chica de artes, ¿no? Sí, Evelyn Velázquez se llama. ¿Cómo te va con este jueguito? Mal, Sí, Sí. pero lo conoces o no. lo conozco. Ahí no hay figuras gordas, pero No, a lo mejor un rey gordo. pero ¿Qué, torpe sí hay. qué color te gusta de esos dos? O pues, si te pones a jugar ajedrez, ¿qué color seleccionas? No, está bien el blanco. El blanco. ¿Y qué figura? Un peón. Un peón. Hágale pues. A mí me da mucha lidia cuando cogen el peón porque creo que tengo que tomar otro peón. Pero como vamos a hablar de música, yo te voy a iluminar con la torre, ¿listo? Listo. Bienvenido, José Juliana, en tablas. Gracias, Oscar. Claro, usted era el hombre de la casa, El ejemplo. el ejemplo. José Julián, hermano, bienvenido acá en tablas. Vea. Gracias, Oscar. Peón y torre. Pero ya te dije que voy a iluminar ese proceso que pasa ya desde aquí, como con un seguidor. Gordos Project. Para llegar allá, vos hiciste música, pero hay un acto de rebeldía ahí que da inicio como a toda esta fiesta. Y yo creo que también a una selección muy particular de los estilos que existen en Gordos. ¿Qué te llamó la atención de la música? Desde pelado, melómano, ¿cómo llegaste a la música, José? Pues una vez dice que nadie llega como al oficio por gusto tampoco desde pequeño. Yo creo que los melómanos no son los muchachos sino los papás, pues. Ok. Y había ahí como cierta historia de músicos en la casa y una cosa ahí que daba vueltas como alrededor, pero ninguno se había atrevido a funcionar en ese asunto. Pero pues hay gente que parece que la gente tuviera unas habilidades de nacimiento y los papás deciden por uno, pues. Claro. Seguramente no sería patinador artístico, pues, pero Sí. sí me metió a unas clases de guitarra y esa ya es la decisión que lo termina encaminando a uno, pues. Y gordo desde chiquito, ¿no? Y campeón. Y campeón. ¿Y Tongo qué? Tongo te Tongo. encaminó en la música en el San Carlos, ¿o no? No, es que yo en el San Carlos no estudié sino hasta tercero de primaria. Ah, Y ahí me pasaron al Manjanet. al colegio Manjanet. Pues con un miedo ahí de que eso se volviera laico, que eso lo iban a vender y que los hermanos iban a ir. Eso ya no le gustó a mi mamá. Y Entonces me entonces, mandó para el Manjanet para seguir con curas. para ir con curas. Terminas el colegio y bueno, crees que la vocación efectivamente va a ser la que estás haciendo y te metes a Sí, estudiar pues música. uno en la adolescencia deja de ser cualquier cosa, pues, para convertirse en nada. Pero la música siempre estuvo ahí. Ya graduado del colegio, sí tomé la decisión como de seguir en el asunto de la música. ¿Estudias en EAFIT? Estudié en EAFIT, ¿Cuántos semestres? estudié más o menos 6 o 7 semestres. Uno toma, a ver, desafortunadamente en el asunto de la música como oficio, tomar la decisión de la música popular termina siendo como un acto de rebeldía, como decías ahora. En ese momento no existía y yo termino tomándome un respiro de un semestre para conocer la música colombiana y unos festivales y el respiro se me fue Se te fue hondo. hondo. Sí, Mira esa foto. impresionante, Qué galán. impresionante. ¿Eso es qué? ¿Cuántos años tenés ahí vos? Por 15, Claro. ¿Y la niña es? una prima. Ok. Eso es Nadie quería bailar el vals. ¿No? Hubo que obligarnos a los primos y hacer ¿Verdad? una cachiporra así. Porque es que bailar el vals es muy vergonzoso. Pero ya cuando uno lo baila, pues paja bueno. Ya. Sí, uno le coge el ritmo. Sí, nada Pero más. además usted era el primo del ritmo, hermano. Era el primo del ritmo, el Sí. que baila, el que Sí. las tías felicitaban porque bailaba muy bien. Bueno, aquí hay como una evolución de esa foto. Pues yo estaba más viejo en esa época, ¿no? Sí. Esta es buenísima. Ah, bueno, esta ya es Esta ya es la versión contemporánea. Sí. Yo en estos días estaba pues leyendo el amplio currículo de Gordos Project. Y hay una palabra que sale allí que a veces podría sonar despectiva, pero no lo es. Yo creo que no lo es para ti y es el chucuchuco.
y me empezaste a hablar precisamente de la música folclórica colombiana. Evidentemente hay un acto de rebeldía, claro, o sea, de pasar de Bach a pasar a Lucho Bermúdez, pues habrá mucho que decir. Esa primera infancia, y hablabas de los papás, ¿qué escuchaban en tu casa? Exactamente eso, porros, cumbias, tangos y boleros, básicamente. Y eso sí termina siendo muy influyente en uno, porque hay como una teoría que dice que uno escucha música de dos formas, ¿cierto? Una por lo que le recuerda, Sí. otra porque termina gustándole en el encuentro, u otra porque la entiende, ¿cierto? Que es básicamente la misma relación que puede tener uno con las plásticas, ¿cierto? Pero esta música que escucha uno de chiquito sí se vuelve muy importante. Pues como entender que en los tangos hay una cantidad de letras mucho más importantes que en otras músicas, y que la música colombiana, como los porros y las cumbias, de verdad es la edad dorada de la música colombiana. Entonces uno sí termina enamorándose por todos los lados de esa música, pues. A mí me llama mucho la atención ese fenómeno y lo que ha pasado en el mundo con la música colombiana, ¿cierto? Es decir, uno llega y dibuja estos triangulitos y uno dice, hombre, aquí hay un fenómeno muy fuerte, la cumbia villera. Aquí hay un fenómeno fuertísimo, Celso Piña, todo el tema mexicano, quizá con una cumbia elaborada. cumbia mexicana, sí. Esto es otra cosa, esto ya sí se fue a otro lado. Pero no dice la conciencia por el folclore colombiano, parece que tiene unas ondas y estamos ahorita en una cresta. O sea, hay como un retrovisor que se está poniendo por parte de los músicos cultos, están mirando hacia atrás, hay una generación que está volviendo a emparentarse con esta forma, porque uno dice, hombre, cumbia es como el paisaje que me vio crecer, pero uno viaja y esa gente vive enamorada de la cumbia colombiana. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Cómo se da eso ahí? Pues yo no entiendo muy bien cómo funciona el fenómeno. Un historiador diría que todo es valioso y válido, ¿cierto? Que todo tiene una consecuencia grata o no, pero que es una consecuencia. A mí me parece que nosotros en este momento somos un poquito más turistas de la cumbia. Okay. Es como si en vez de hacer cumbia colombiana, lo que hicimos fue un remedo de la cumbia colombiana que se hizo en otros lugares. Entonces a veces parece como un chiste, pues también. Sí. Es como un eco mal habido. Es como un eco malinterpretado, es como esa sensación. A ver, el folclore tiene un problema gravísimo, y es que es una música mucho más disciplinada y exigente que otras, ¿cierto? Y fuera de eso no tiene ninguna literatura que la apoye. Entonces la música clásica tiene una facilidad, es que todo está escrito. Okay. Vos tenés una carta para navegar con todas las indicaciones, evitando que te equivoques lo más posible, ¿cierto? José, vamos a parar un momento y cuando regresemos vamos a ver un video, pero esta idea que está en punta de la música colombiana yo creo que va a tener que seguir atravesando el programa como ha atravesado a Gordos. ¿Te parece? De una. ¿Cuántos integrantes tiene Gordos? 10. 10. ¿Cuándo empieza la banda a funcionar? En el 2008 más o menos, 2007 empezamos a encontrarnos, y en el 2008 se hace como existente ya. ¿Y qué pasó en ese momento? Es decir, ¿cómo se decide que nos vamos a llamar Gordos todos? No, eso es un chiste que ya es muy difícil zafarse de él, pues. Sí. Pues porque yo tenía unas canciones con las que empezamos a trabajar, y el chiste era decir que dónde está, que estaban ensayando, entonces decían que en el proyecto del Gordo. Y eso empezó a dar vueltas hasta que terminó una payasada que no pudimos quitar ya. Buenísimo. Y esas 10 personas han fluctuado, ¿no? Porque he visto que hay Sí. la niña que es la voz principal ha cambiado. Ha cambiado, en un principio era Magali, ahora es Camila. Hubo un cambio sobre todo importante en el grupo, y es que pasamos de ser un grupo de rock tocando, digamos un formato de grupo de rock tocando música colombiana bailable, que además era bien difícil poner a bailar a la gente, o sigue siendo difícil, que es una tarea complicada, a volvernos una orquesta, básicamente.
que significa entrar una trompeta y un saxofón que son nuevos, digamos, entre comillas, en el grupo. Ok. O llevan un disco, pues. ¿Te formaste con qué instrumentos? ¿La guitarra en principio? Como guitarrista, sí. Y siempre siguió la guitarra. En la universidad estudié guitarra y seguí tocando guitarra siempre. Guitarra española. Y percusión, guitarra clásica, Sí. pues que es lo que enseñaban cuando yo estudiaba en EAFIT. Y con el tiempo tuve como acercamientos con la percusión, sobre todo con el folclore. Esa idea de folclore que estamos desarrollando ahora me dejaste pensando, cavilando un poco. Aquí volvías a aparecer muy elegante. Triste. Estás triste. Me encanta, es que hay una forma también de presentarse que es bien interesante en el trabajo. Estábamos hablando de la estructura académica de la música culta o la música de escuela respecto al folclore. Hace algún tiempo estaba viendo un documental de la Deutsche Welle, que son muy juiciosos, y había un investigador, un músico investigador en Ecuador, buscando las partituras de las músicas hechas en la colonia, en los templos y en los conventos europeos que se hicieron en América, es decir, y encontrando esas primeras músicas de los Andes, porque ya fueron músicas de aires de acá. Sí. En un intento de estos personajes cultos por descifrar los ritmos de los cuerpos amerindios. Definitivamente los aires colombianos son muy ricos. Y eso que estabas diciendo de que hay que tener mucho oído, si mal no me equivoco, no te interpreto mal. Juicio en ese sentido. Nos deja a nosotros frente a un problema muy complejo, y es que hay una brecha entre la academia y ese universo que para ustedes es casi que un reto muy importante, como empezar a descifrar toda esa información que hay allá atrás, ¿no? Sí, ese es el trabajo, Yo creo que la brecha se está cerrando cada vez más. Pues, programas como el de la Universidad de Antioquia, donde ya hay un asunto con la percusión latina y con la música colombiana, eso definitivamente acorta la brecha y permite que salgan unos músicos, yo no sé si más o menos preparados, pero preparados para otra cosa, ¿cierto? Ya no salen unos músicos clásicos que tienen unas necesidades además académicas más profundas, tener que irse a otro país a estudiar, y fuera de eso de hacer una maestría, terminar haciendo un doctorado y ser doctores en piano. En piano. Y después de ser doctores en piano decir, ¿y ahora qué hago, cierto? Claro. A unos músicos que de pronto tienen unas facilidades laborales un poquito más amplias o más cercanas, que no se tienen que ir y pueden trabajar en la generación de una música natural, pues, una cosa hecha aquí y desarrollada para eso. Cuando hablas de música natural, hablas de la capacidad simbólica de relacionar esa música con otros aspectos de la vida. Aquí estamos viendo este Gordos Project que está para el 2013, si mal no estoy, para un concierto. Bueno, y esto, yo no sé, pero se me ocurre pensar que es Navidad, porque hay unos buñuelos allá que hacen el eco de Fue un pesebre viviente. ¿Cómo fue eso? Un concierto en el Teatro Lido. Nos disfrazamos de pastores, hubo un niño Jesús, estuvo muy bueno. La cosa fue que cuando entramos al escenario, la risa del público fue tanta que nos demoramos un montón en empezar, porque ya nos dio fue risa a nosotros, estuvo muy bueno. Háblame de ese componente simbólico y de preparación de los trabajos, es decir, no es gratuito que tengas, cuando estaba pelado le llamábamos papayera a la camisa. Ese componente, ¿cómo se crea ese espacio? Yo los he visto y yo siento que ustedes pasan más bueno. Sí, pasamos muy bueno. Es que además somos un poquito odiosos hasta entre nosotros mismos, pues. Entonces, en estos días, en una entrevista, contestábamos que es difícil que en el grupo alguien se equivoque sin que otros 9 se lo haga saber. Ah, sí. Sí, con mucho bullying. Es un grupo con mucho bullying. Nos tratamos muy mal. No, mejor. Sí, muy mal, pero pues, esa es la gracia, es que somos amigos además hace mucho tiempo y muchos años, entonces nunca hay discusión con el asunto, pero yo creo que más que concepto de lo que sacamos a la calle es como una cosa muy natural, pues así somos nosotros, así nos comportamos normalmente, por eso a veces parece odioso. El público está dividido, una parte dice que
que somos parcos y muy odiosos. ¿Ah, sí? Y otra parte dice que el show de quedarnos quietos es impresionante. Entonces yo no sé muy Bueno, bien a quién creerle. vamos a parar un momento para volver al último bloque y vamos a hablar de otra faceta de tu trabajo que me parece muy interesante. Bueno, dicen que los paisas tenemos una manía y es anular el ocio para crear el negocio, ¿cierto? Y es, bueno, la palabra negocio viene de la negación del ocio, pero no puede haber creatividad ni puede haber cultura sin el ocio, ahí es donde se da eso, me parece bien interesante. Esos juegos internos, lo que llamas bullying, eso me imagino que se va convirtiendo en música, ¿no? Sí, y ahí de la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos y con los referentes y con el arte y con lo que consumimos sale lo que pasa en el grupo. Sí. Las letras tienen, algunos dicen que son graciosas, otros dicen que son confusas, pero si hay un asunto ahí como de gracia, pues no es un chiste tampoco. No. Pero sí el humor es muy difícil, pero sí acuérdate. son unos temas agraciados, pues, o unas maneras distintas de ver cualquier, Sí. porque finalmente Yo creo que el humor es la inteligencia más compleja y más escasa. Acordate del Descachado cuando empezaba, ¿cierto? Pero decías que aquí con esta difícil tarea de hacer humor, hacer humor no es fácil. no es muy difícil. Aquí hay una foto que me parece maravillosa del último trabajo. Bueno, realmente hay una sesión fotográfica muy importante. Ahí está el gordo La mayor, alegría. la alegría del hogar y del lugar. Al fondo hay una pintura de Freddy Serna que también sirve para darle contenido a este trabajo. ¿Cómo se llama este trabajo? Este disco se llama Parias. Parias. Lo que puedo contarte es que este disco Parias pertenece a una colección de música corriente que es la disquera en la que trabajamos y compilamos los grupos cercanos y amigos. Que esa colección de discos inauditos es una colección que la particularidad, el rasgo particular es que une un escritor, un artista plástico y un músico. Wow. Cada uno de esos discos tiene esos tres componentes. Ok. Y Parias es el último Bueno, de los LPs que salió. Por aquí lo tengo. Aquí lo traje. Es un disco con una pintura de Freddy que se llama 12 de Y la octubre. puse al revés. 12 de octubre. Y hay una cancha. Y hay una cancha de fútbol y eso es lo que termina La inspirando redonda. las fotos. Claro. Parias, ¿de dónde sale? La palabra es fuerte. Es como nuestra condición natural, finalmente. Sí, pues el disco tiene 2 canciones. Bueno, tiene 8 en realidad, pero tiene 2 canciones muy particulares que son descripciones del grupo. Ya. Una es Parias y la otra es Humilde Canción. Una es cierta y la otra es falsa. Sí. Este es todo lo que realmente no somos, ¿cierto? Humilde Canción es un tema que habla de todo lo que quisiéramos ser, pero no somos, y Parias es la cruda verdad. La cara A de la moneda. Pero a nosotros no nos molesta ser los parias, pues. A nosotros nos gusta. Ya. Por el ocio, precisamente. Y si los papás de esa familia de 3 hijos leen Parias, ¿qué entenderán? No, Bueno, ellos ya ellos ya entienden. entienden la metáfora. Sí, se entienden el asunto como la cantidad de sauce suficiente para no enloquecerse. Y La orfandad no es de la casa, sino de la calle. Sí, exactamente. Exacto. No, ni 5 de la casa. Pero está bien ser parias, pues. pero aquí viene otro punto que yo quiero que desarrollemos y es el siguiente. Vos sos definitivamente no sos un paria, sos un patriarca más bien, sos el control de una situación. Gordos no se llamaría gordos si pasan 2 cosas, o te hacen una liposucción o uno de estos procesos quirúrgicos que creo que no te vas a hacer, o te vas a una beca a otra parte, es decir, es como el circo de los delfines de Miami que vino a Medellín y se murieron los delfines, entonces ya había que cambiar el nombre. El líder de ese proyecto, eso te ha vuelto a aprender un oficio que no es nada fácil, es la gestión cultural. ¿Desde cuándo te metiste en esas líderes de participar en las becas, de mandar, de armar? ¿Te sentís cómodo allí? La gestión yo creo que es el peor oficio. Es un oficio complicado y difícil, sobre todo porque uno empieza a generar un círculo de trabajo, ¿cierto? Que es componer unas canciones, grabar unas canciones, tocarlas en vivo. Comerciar esas canciones. Y ya termina uno empezando otra gestión y otro oficio que es distinto al de uno, que es vender las canciones, decir que a uno le gustan y decir a la gente que le deben gustar.
Pero eso además no es solamente con canciones, son con todos los proyectos que uno más o menos trabaja en la vida. Yo no sé, eso es un oficio donde uno se le enfrían los dientes de sonreír, de decir, como esa dualidad de saber que uno no es tampoco Mozart ni Beethoven, ni está haciendo ni cambiando el mundo, pero que pues el juicio y el cansancio y el callo en la nalga permite que uno diga, hombre, sí, nosotros estamos trabajando, venga a ver cómo hacemos para que esto funcione de otra forma. Pero sí hay un asunto importante, y eso es parte importante del nombre de este disco, y es la capacidad de darle la espalda un poquito al asunto comercial y sentirse en otra posición distinta. Hay varias cosas. Aquí estamos viendo un afiche de una gira por Europa. Atención Barcelona, Gordos Project llega desde Colombia. Detrás de eso hay un trabajo gigante, pero hay otras dos cosas que me parecen importantes. Ya mencionaste el sello de música corriente, ustedes están representando también artistas, y lo último que yo quiero que nos contes es un lugar que está transformando un espacio cultural de Medellín que se llama La Pascasia. ¿Cómo nace y qué es La Pascasia hoy? La Pascasia empieza como una búsqueda de una sede para música corriente, que es la disquera, y en la búsqueda de esa sede, que parecía ser una piecita o una oficinita, nos terminamos encontrando esta casa que nos encontró más bien ella a nosotros. Y en esta casa, pues entramos a este caserón, vemos que tiene un montón de posibilidades que son la terminación del círculo vicioso del que hablábamos, ¿cierto? Claro. Después de hacer las canciones, producirlas y grabarlas, hay que tocarlas. Sí. Y eso con nuestros amigos que son los escritores y los artistas plásticos, pues ellos también producen, hacen, y después hay que mostrar el asunto. Sí. Y ese es el fin de la casa. Ese es el fin de la casa. Es una casa que... Es una plataforma cultural. Es una plataforma cultural y es una casa cultural que permite de alguna manera ocuparnos de los oficios que nos gustan, ¿cierto? Claro. Yo creo que por eso, José, seleccionaste el peón blanco. Exactamente. Y aquí está, bueno, lo que le da superficie a esto y todo lo demás. Para cerrar esta foto del equipo de La Pascasia hoy. El equipo de trabajo, hay ahí una curadora, y el balón va y corre y juega. El balón va. Yo te agradezco mucho y en nombre tuyo también, extensivo a todos los que están detrás de Gordos y La Pascasia. El trabajo que están haciendo realmente es ejemplar y me recuerda un asunto, y es que la cultura existe cuando se vive. No hay otra manera. Gracias, Oscar.